Hoy hay más bloqueos que ayer en Perú. Concretamente en 92 puntos del país, según reporta la Defensoría del Pueblo. En total son unas 36 provincias las que sufren en estos momentos esas acciones de protesta que se saldan. Hasta ahora, le doy la nueva cifra, con 57 fallecidos. 57. Hoy se registró una nueva muerte y casi 1,000 heridos. Casi 1,000 heridos. La situación, queda claro, se le ha ido de las manos completamente al gobierno de Dina Boluarte, como le decía al inicio, sin que se haya logrado plantear una solución inmediata, o al menos lo más pronto posible. Porque si piensa en la solución que hoy está en la mesa, elecciones en 2024, es un año. Es un año. El país está incendiado literalmente. Hay muertes, hay heridos, hay bloqueos, hay manifestaciones, hay enfrentamientos. ¿No es suficiente esto para encontrar una solución inmediata? Pensar solamente en que un año es la solución. ¿Hasta dónde van a llegar las cosas? Este miércoles, familiares de las víctimas exigieron reparación por las muertes de sus seres queridos en las manifestaciones. La presidenta Dina Boluarte se comprometió a investigar los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, pero casi al mismo tiempo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunciaba que el gobierno pretende otorgar un bono extraordinario a la policía, por lo que llamó un inmenso sacrificio y profesionalismo. Por supuesto, este anuncio cayó como una bomba, pues por el escenario. A ver, nadie está hablando de que no haya un sacrificio, ¿eh? Lo hay, por supuesto, y hay que reconocerlo. Hay grandes elementos de la policía, y habrá quienes no lo sean. Pero con 57 muertos, ¿este anuncio es prudente, es coherente, es oportuno o resulta ofensivo? Pues no se pensó. Consciente de mi responsabilidad ante la historia, en esas circunstancias presenté al Congreso de la República, al inicio de mi administración, un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales con miras a que el pueblo peruano renueve a sus autoridades con la más amplia apertura democrática y porque estas marchas de protesta están indicando adelanto de elecciones. Es en esa mirada de país es que a iniciativa propia del gobierno hemos presentado esta iniciativa legislativa ante el Congreso de la República. Boluarte también detalló que las manifestaciones han costado a Perú 1,000 millones de dólares en daños. Recordó que el gobierno ya había solicitado al Congreso precisamente el adelanto de las elecciones, que dice fue uno de los compromisos que asumió al llegar a la presidencia. El problema con la propuesta de Boluarte es que sus tiempos no coinciden con las exigencias de los manifestantes. Pero ojo, no coinciden con las exigencias de los manifestantes desde la perspectiva planteada por Boluarte, pero tampoco desde la perspectiva planteada por el Congreso, ¿no? La iniciativa que presentó el gobierno al Congreso propone un adelanto electoral para abril de 2024, cuando la actual situación peruana exige medidas mucho más urgentes. Es evidente. El Congreso ya aprobó la propuesta de reforma constitucional en primera legislatura. El proceso no acaba ahí. Se necesita una segunda votación, una nueva votación. Esto es en segunda legislatura. El papel del Congreso en este momento vuelve a ser clave. Se lo tengo que decir, ¿no? Es la responsabilidad del Congreso. Como durante mucho tiempo, durante un año, fue también responsabilidad del Congreso. ¿Sí? Entonces, hoy lo que le piden a Boluarte es que se vaya. ¿Y qué se le está exigiendo al Congreso? ¿Qué es lo que le exigen al Congreso?
que se vayan todos. Para eso tienen que adelantar las elecciones. Serían elecciones generales y sí se tendrán que ir todos, ¿no? Un nuevo legislativo, un nuevo ejecutivo. Pero no se da el movimiento urgente que desde la calle se entiende. Miembros del Ejecutivo de Boluarte, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, que es Alberto Otárola, se reunieron ¿con quién? Con José Williams, que es el presidente del Congreso. Williams dijo que el Congreso entiende los requerimientos de la población respecto al adelanto electoral. Y yo le digo, las exigencias, ¿no? Porque ya requerimientos, no, esto es una exigencia. Y yo pregunto, a ver, si lo entienden, porque dice Williams que lo entienden, ¿no? Pero si lo entienden, pues ¿por qué no actúan entonces? ¿Por qué no actúan acorde? Hay tantas preguntas. Vamos hasta Lima con Jimena de la Quintana. Los peruanos siguen en las calles. Jimena, buenas noches, bienvenida. ¿Cuál ha sido el recuento de la jornada? Desgraciadamente, el número de muertos sigue aumentando y hoy particularmente es algo trágico lo que ocurrió, ¿no? Jimena, bienvenida. Hola Fernando, ¿cómo estás? Sí, lamentablemente, como lo has dicho tú, el saldo de muertos ha aumentado. Te hablo de eso en breve, no sin antes contarte que estoy en un balcón que da a la Plaza San Martín, el lugar donde suelen reunirse los manifestantes. Hoy, igual que ayer, hemos estado toda la tarde, parte del día y toda la tarde, parte de la noche también recorriendo el centro de Lima y monitoreando justamente lo que viene ocurriendo en el centro de la capital. Hoy hubo menos manifestantes que ayer, felizmente hasta donde nosotros pudimos ver antes de llegar hasta aquí, hasta donde estamos haciendo o desde donde estamos haciendo nuestra transmisión, no hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Eso en lo que se refiere a la capital, pero te decía, todavía aquí en la Plaza San Martín hay un grupo de manifestantes que se sigue reuniendo. Sin embargo, en el resto del país el ambiente ha sido distinto, lo decías tú, lamentablemente aumentó a 57 el número de fallecidos y esto es por un niño, por un bebé de 1 año exactamente y 9 meses que no pudo llegar a un centro de salud a ser atendido por el bloqueo de las carreteras. Fernando, lo decías tú también, el bloqueo de las carreteras ha aumentado. Ayer eran, según la Defensoría del Pueblo, 85 puntos bloqueados. Hoy son 92 según el último reporte de la Sutran, que es el organismo que verifica, que convalida esta información. Hoy hasta las 2:30 de la tarde eran ya 92 puntos bloqueados. Este bebé, los familiares de este bebé no pudieron trasladarlo hasta un centro de salud y él lamentablemente, una vez que lograron acceder al mismo, llegó sin signos vitales. De los 57 fallecidos, Fernando, contando ya a este bebé, 10 de ellos han fallecido a raíz del bloqueo de las carreteras o de accidentes de tránsito ocurridos en las carreteras. Los bloqueos están generando escasez, obviamente, en los mercados y hoy termino contándote que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha dicho que Cusco, Puno y Madre de Dios ya no hay stock de GLP, gas licuado de petróleo, de combustible, y el abastecimiento podría también quedar sin abastecimiento, la región de Arequipa. La economía peruana ha estado tradicionalmente, como lo sabemos, aislada de la agitación política, pero las recientes protestas marcan un punto de inflexión, señala Moody's Analytics en un nuevo informe. Así que eso de las cuerdas separadas, al parecer, o por el momento, se ha terminado para Perú. Jimena, el tema de las elecciones adelantadas, esto ha sido un ir y venir, ¿no?, de rumores. Me parece que ya ha quedado claro, pero actualízame si hay algo más. Se había dicho, o la prensa había reportado, la prensa local, que el gobierno de Dina Boluarte estaría proponiendo adelanto electoral para finales de este 2023. Pero ya en el transcurso del día se aclara que no es así. Sin embargo, quiero confirmar contigo y que me digas cómo ha estado este estira y afloja con el tema. Sí, a ver, creo que hay que hacer un recuento breve de los hechos, Fernando, porque podría ser confuso para el público que nos está viendo. Dina Boluarte asume la presidencia y propone el adelanto de elecciones para abril del 2023. Esto se aprueba en el Congreso de la República en la presente legislatura, es decir, en la
primera legislatura. Requiere de una segunda aprobación en una segunda legislatura que se iniciaría el 15 de febrero. Se había dicho que la primera terminaba, esta legislatura terminaba el 31, pero al parecer se va a aplazar hasta el 5 o 10 de febrero y la segunda iniciaría el 15. En esta segunda habría que volver a aprobar este adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo para abril de 2023 para que se haga realidad. Entonces, ante las protestas y la crisis, lo que se especuló a través de los medios de comunicación locales es que el Ejecutivo iba a presentar otro proyecto, ya no para adelantar las elecciones en el a abril de 2024, sino al 23. Sin embargo, esto luego se vio descartado por los hechos cuando el señor Otárola, el premier, presidente del Consejo de Ministros, visita el Congreso y a su salida dice que él se siente satisfecho con el cronograma electoral, dando a entender que lo que está haciendo es esperando la aprobación en segunda legislatura de este proyecto de ley que presentaron al principio. Sin embargo, lo que hemos podido conocer es que una bancada del Congreso acaba de presentar un nuevo proyecto para adelantar elecciones a octubre de este año. Este proyecto obviamente tiene que pasar por todo un trámite en el Congreso. El problema, Fernando, es que, como te decía, la primera legislatura donde este nuevo proyecto debería ser aprobado, si se aprueba, termina pronto. La pregunta es, ¿cuál la que nos hacíamos días atrás o el día de ayer? ¿Cuál es la verdadera intención del Congreso de la República en lo que se refiere al adelanto de elecciones en medio de esta crisis política, Fernando? Jimena, muchísimas